Presentamos el programa Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica que busca compartir conocimientos, experiencias, normativas y actualizaciones que afecten la práctica de la contaduría. Experiencia Contable. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación, dispuestos a compartir su conocimiento y sus experiencias en el quehacer cotidiano, en el aula y en la práctica contable. Experiencia Contable pretende, con el aporte de todos, mejorar la opinión independiente del contador, su conocimiento y su práctica como profesional. Es dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, quien es contadora pública y privada, directora y profesora universitaria en la Cátedra de Contaduría, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le invitamos a participar con sus aportes o consultas mediante Facebook como Experiencia Contable. Visite nuestro canal en YouTube y vea todos nuestros programas. A partir de este momento, le damos la bienvenida a Experiencia Contable. Experiencia Contable. Agradecidos de que estén nuevamente con nosotros en su programa Experiencia Contable. Ivette Barbosa y Eterlí Núñez le damos la bienvenida y esperamos esta noche en que tenemos como invitada a la experta en comercio internacional, logística y aduanas, la señora Yolene Jiménez, pues tengamos dentro de sus aportes aspectos de relevancia para sus importaciones, sea una empresa mediana, sea una empresa grande o sea alguien que quiera aprender sobre el tema de Incoterms, que esa palabra se las trae porque son términos de comercio internacional y que nos va a ayudar a negociar con éxito, un aspecto muy importante. De manera que hacemos las presentaciones de rigor, la licenciada Ivette Barbosa. Buenas noches, bienvenidos a su programa Experiencia Contable. Seguimos esta semana con el tema de lo que son importaciones, lo que es logística a nivel de y exportaciones también, y lo que es comercio internacional en sí. Vamos a aprender mucho, como lo hemos aprendido en programas pasados, sobre este tema que a veces no es tan conocido en las empresas o los contadores como tal o estudiantes en contaduría, que vemos como el comercio internacional como otra carrera aparte de contaduría. Pero con lo que hemos visto en estos programas se relaciona directamente con los negocios, con la actividad comercial que realizan las empresas y personas físicas en nuestro país. Bueno, importante, hemos aprendido bastante acerca del comercio internacional, de la logística y de aduanas, a través de la licenciada Yolene Jiménez. Yolene. Bueno, buenas noches, gracias a todos y nuevamente por acá. Estoy muy contenta, la verdad, de participar en este programa tan interesante porque nos brinda aportes a todo el sector, digamos, de exportación e importación, que es una de las principales ramas en la economía del país. Gracias, Yolene. Vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y luego volvemos con nuestro tema. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376, 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Seguimos en su programa Experiencia Contable tocando el tema de lo que son importaciones. Lo que fue la semana pasada, yo le dejé una tarea a la licenciada Yolene que nos ayudara a los contadores cómo saber cuánto es ese valor de inventario cuando lo vamos a registrar, qué facturas tenemos que considerar o revisar cuando la aduana nos trae la famosa factura aduanal. Debajo de ella vienen
10, 15 facturas que están a nombre de la empresa, viene el DUA, viene la factura general, pero ¿cómo sabemos los contadores cuánto es ese valor aduanero o cómo yo manejar ese costo del producto? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué tengo que subirle más allá de ese valor que veo en internet de un precio? ¿Cómo puedo yo calcular realmente en mi presupuesto, en mi inventario, en mis costos, a la hora de plantear una plantilla para un asiento de contabilidad? Entonces, o saber si la aduana realmente me dio todos los soportes que contempla esa importación. Igual vamos a tocar después de ese tema lo que es los términos de comercio internacional, yo leo en español, ¿verdad? Por aquello, para que todos entendamos la palabra que nos va, o el término que nos va a explicar Yoleni también en lo que es en el desarrollo del programa, que es con el que lamentablemente con el que vamos a finalizar esta serie de temas de importación y comercio internacional. Bueno, dando seguimiento al tema del día jueves anterior, habíamos dejado lo que era la parte de costos, ¿verdad? ¿Qué tengo que incluir yo en la parte de costos de importación? Lógicamente, eso también va a ir en función del término de compraventa o el término Incoterm, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Dependiendo de lo que el vendedor me esté asumiendo en los costos logísticos, yo parto también de ahí porque va a haber una factura comercial, que va a ser la factura de mi proveedor, que me va a decir qué me incluyó él en esa factura. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que el proveedor me haya incluido también un transporte internacional, ¿verdad? Que ya está inmerso en la factura comercial que él me envía, un seguro de carga probablemente también, y eso va en función del término de compraventa pactado. Básicamente nosotros tenemos que tomar en cuenta una serie de costos para definir cuál es el costo final que nosotros tenemos en esa importación. Ahí podríamos ver que el punto número 1 es el valor de transacción estipulado en la factura comercial, ¿verdad? El costo del producto propiamente dicho. Si en esta factura no está incluido el trámite de exportación en país de origen, entonces si yo como comprador lo asumí porque la negociación con mi proveedor no estaba incluido ese costo de exportación, tengo que asumirlo también como parte de mi costo. Transporte interno en país de origen, si también efectivamente mi proveedor no lo incurrió. Maniobras en puerto, esto es carga y descarga, descarga del medio de transporte y carga en el barco. Los fletes internacionales hasta puerto de destino, los gastos de manipulación, carga y descarga en destino, en el puerto de destino, la descarga del contenedor, si es por ponerles un ejemplo. Los impuestos aduanales, excluyendo el impuesto de ventas, porque sabemos que el impuesto de ventas va a ser un impuesto que se va a recuperar, ¿verdad? Entonces, compenso lo que pagué con la importación versus a la hora de establecer la declaración de ventas. La nacionalización del producto, que son los honorarios del agente de aduanas, ¿verdad? El agente de aduanas me va a cobrar a mí, me va a dar una factura que va a cubrir sus honorarios y probablemente en algunos casos, que era lo que usted mencionaba, que a veces se identifica el DUA y detrás del DUA viene una serie de facturas. Obviamente va a venir la factura del agente con sus respectivos honorarios. También va a venir los impuestos que normalmente la agente de aduanas se encarga de pagarlos, ya sea porque usted le adelantó el dinero o en su defecto si tiene algún crédito, porque se puede hacer de esa forma, ellos pueden facilitarle ese servicio, ¿verdad?, de pago de impuestos, porque el pago de impuestos es en el momento de que se presenta el DUA. Luego viene, normalmente ellos pueden hacer pagos a terceros, que es parte también del servicio que ofrece la agencia de aduanas. Hay gente que dice, para mí es más fácil que la gente se encargue de hacer todos estos pagos y luego me los facture en su factura, valga la redundancia. Pero todas esas facturas de transportistas, del de bodega, todo eso viene a nombre de la empresa que está importando. Sí, porque normalmente, digamos, si él no lo incluyó, él lo incluyó en su factura, lo que hace es simplemente respaldarlo. O sea, digamos... Pero digamos, yo lo que he visto es que en esas facturas viene transportista, entonces viene el nombre del importador. Y obviamente la agencia aduanal o la empresa logística aduanal está cobrando ese transporte porque ya lo pagó a ellos al transportista. En teoría la factura, si el agente de aduanas lo está pagando, debería venir a nombre del agente de aduanas.
porque él es el que está pagando y él le refactura en su factura de nacionalización y demás de sus servicios, él probablemente le va a cobrar. Lo único que va a hacer es soportar esos gastos con las facturas de sus proveedores. Por ejemplo, digamos que el producto estuvo en un depósito fiscal, entonces resulta que yo tuve que pagar 50,000 colones de depósito fiscal. Yo le digo a la gente, mira, pagámelo vos y me lo facturas en tus servicios. Él me va a facturar los 50,000 colones con la factura a mi nombre, ¿verdad? Pero detrás va a venir un soporte de la factura del depósito fiscal hacia la agencia de aduanas, en donde dice que son 50,000 colones. Esto es para que digamos, el importador sepa que si el agente de aduana le está cobrando 50,000 es porque eso fue lo que le cobró el bodegaje, el depósito fiscal, ¿verdad? Son soportes más que todo. Sí, Eso sí, pero en la vida, en la práctica, en la vida real, como digo yo, sí se da el caso de que las facturas de esos terceros están a nombre del importador. Y eso es un hormiguero cuando hablamos de D151 a nivel pero contable. puede ser que venga a nombre de él porque él lo pagó. Y el agente de aduanas lo cobra la agencia. agencia dentro de la factura. Bueno, entonces ahí Entonces, tienen que hablar eso con la lo que agencia. nos trae complicaciones a nivel de contabilidad. Ujú. Entonces, ¿cómo lo registramos? Registramos el servicio de aduana o registramos aparte los transportistas. Entonces brinca porque nosotros nos reportamos al transportista porque obviamente venía a nombre del importador. Entonces, y la aduana lo que hace agencia de aduanas. Sí, lo que hace la agencia es cobrarlo, obviamente, porque él ya se lo pagó, pero entonces sí yo como importador, si se lo estoy pagando a la aduana, tengo que decirle yo, no, entonces esas facturas no tienen que venir a nombre de Sí, mi por empresa, eso, sino porque, a nombre de ustedes. sí, porque normalmente eso es como una cadena de abastecimiento, por decirlo de alguna forma. La gente de aduanas tiene algunas sinergias comerciales con proveedores logísticos, ¿verdad? Llámese depósitos fiscales, transportistas, etcétera, o incluso a veces por facilidad al importador, tal vez al importador dice, mira, yo para sacar un cheque necesito firmas de 3 personas, estas personas no están, me es más fácil decirle a la gente de aduanas que me pague ese qué sé yo, bodegaje, ¿verdad? Entonces, ellos lo pagan, pero si uno lo ve desde el punto de vista lógico, el bodegaje debería de ir, si el que lo está pagando es la gente, debería de ir a nombre de la gente, la factura. Y la factura en donde él me está refacturando ese costo, que es la factura de la gente de aduanas, debería venir al nombre del importador, porque ahí está, hay una duplicidad de facturas, ¿verdad? Hay una duplicidad de costos, porque por un lado me están facturando los servicios, dentro de los servicios de la gente, me está facturando sus pagos a terceros, a veces ellos le ponen pagos a terceros nada más, ¿verdad? Sí. Pero entonces habría que ver qué es lo que está pasando con el agente. Yo no soy contadora, ¿verdad? Pero sin embargo, si uno lo ve desde el punto de vista de lógica, ¿verdad? Uno tendría que pensar que más bien esa factura que le está dando ese tercero a la agente de aduanas sea a nombre del agente de aduanas, ¿verdad? Porque él es el que está pagando. Sí, eso es un tema, digamos, de otro programa, sería cómo facturan realmente las agencias aduanales internamente dentro de su contabilidad, porque a lo que yo he entendido, muchos agentes me han dicho que esos pagos a terceros lo manejan como cuentas de pasivos y no como una cuenta de ingresos. Es que en realidad no son ingresos de ellos, ¿verdad? Por simplemente eso es que esa es la justificación de que todas esas facturas no vengan a nombre de la aduana, de la agencia. Sí, de la agencia, sino a nombre del importador. Entonces, cuando uno va a generarles un reporte a ellos, no, es que el único ingreso mío es la logística. Nada más, lo demás fue un intercambio de mis servicios. Sí, un pago de terceros. Sí, es que ellos lo que hacen es facilitar, digamos, esos pagos. Para ellos es más fácil, por ejemplo, ellos ya tienen acostumbrados, digamos, a tener sus mensajeros, ¿verdad? Entonces para ellos es mucho más fácil mandar un mensajero a una naviera para retirar un bill of lading, ¿verdad? O un BL, que esperar a que el importador lo haga. Y tal vez el importador no tenga esa facilidad porque dentro de su servicio no está contar con un mensajero, digamos, que esté simplemente retirando documentos. Ellos tienen ese servicio porque es parte de lo que ofrecen. Entonces ellos hacen pagos a terceros para facilitar la operación, así les llega directamente a ellos también la información, ¿verdad? Entonces, pero a nivel de facturación también es cierto, o sea, no es un servicio que ellos están pagando directamente porque es algo de ellos propio,
sino que es un pago que la está haciendo como una intermediación, ¿verdad? A nivel de de Sí, pagos. entonces entendemos de modo general que existe una cadena de logística y servicios que se dan a través de una importación hasta que termine en el patio de la empresa importadora. Correcto. Todos esos cargos, digamos, que se incluyen, son parte, digamos, de un costo. Obviamente que hay que incluirle la utilidad, ¿verdad? También. O no sé, depende del producto también, ¿verdad? Si es una máquina o así, pero en realidad, digamos, esos son básicamente los costos que podríamos incluir en lo Los mencionados que es, anteriormente. exactamente, en lo que es un costeo de importación. Tenemos otra, Filmina. Bueno, hoy habíamos acordado conversar un poco el tema de los Incoterms. Mucha gente en lo que es en el comercio internacional conoce los términos, pero no están tan claros en muchas de las cosas que se presentan cuando yo negocio. Los términos de compraventa internacional o denominados Incoterms, ¿verdad? Actualmente están fungiendo los 2010, que son los últimos negociados a nivel internacional. Son un conjunto de reglas que a través de tres letras nos definen los costos, los riesgos y las obligaciones que tienen tanto el vendedor como el comprador. Es decir, conforme yo negocio un Incoterm, ¿verdad? Se va corriendo la responsabilidad desde el comprador hacia el vendedor. Por ejemplo, si yo, para ponerles un ejemplo, ¿verdad? Para que vaya quedando un poco más claro el tema. Si yo negocio un Ex-Work, que es el primer Incoterm que hay dentro de los 11, son 11 en total con los 2010, en el 2000 eran, los Incoterm 2000 eran 13, se eliminan unos, se crean otros, no es que se sustituyen, sino se crean otros que van más en función de la realidad internacional o de la logística internacional. ¿Qué es el Ex-Work? El Ex-Work es que yo llego como comprador y me encargo de absolutamente toda la logística. O sea, el vendedor, su única responsabilidad es entregarme la carga en su planta sin ni siquiera cargarla al medio de transporte que yo voy a enviar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vendedor tiene la mínima responsabilidad. ¿Qué me va a facturar a mí el vendedor? Únicamente el costo del producto. Porque yo como comprador me voy a encargar de hacer absolutamente toda la gestión logística. Entonces, ese es el primer Incoterm, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago una negociación a nivel internacional, yo tengo que pactar un Incoterm. Esas no son leyes, pero sí son acuerdos, ¿verdad? Que se hacen a nivel internacional. Y ahí nos van a definir a nosotros quién tiene la responsabilidad y quién corre los riesgos durante el transporte de la mercancía. Es bastante interesante porque ahí se va sumando responsabilidades y se va trasladando responsabilidades del vendedor hacia el comprador o viceversa, dependiendo de lo que yo negocie. Entonces, si vuelvo al caso del Ex-Work, que es el primer Incoterm, la responsabilidad que tiene el comprador es absoluta, porque entonces yo, como compradora, voy a aportar toda la gestión logística y por ende me tengo que encargar de conseguir un transportista en el país de origen para movilizar la carga, quién me hace los trámites de exportación y demás. O sea, eso tiene que hacerlo prácticamente una empresa que tiene pleno conocimiento del mercado donde está comprando. Porque una persona que no tiene o no tiene experiencia en esto, no podría negociar un Ex-Work tomando en cuenta que como comprador le generaría todo el riesgo de la transacción y lo único que el vendedor tiene responsabilidad es simplemente decirme la fecha que me va a entregar el producto y la planta en la cual me la va a entregar si tiene varias fábricas. Bueno, si existe ese término, quiere decir que hay esa costumbre. Sí, claro. Sin embargo, yo lo veo como muy alto riesgo para un importador. Lo hay, pero sin embargo hay gente que lo hace, o sea, es parte de los términos que se negocian sí. Y como le digo, hay gente que pues ya tiene tal vez toda la logística montada. Es parte de la dinámica de la importación. Ajá, correcto. Entonces, ¿qué me hacen los Incoterms? Los Incoterms lo que hacen es decirme a mí quién cumple las responsabilidades, depende del que yo negocie, ¿verdad? ¿Quién asume los riesgos y quién asume las responsabilidades, obligaciones y costos a través del tema de logística? Por ejemplo, uno muy común es el FOB,
¿verdad? Yo voy a mencionar algunos como para ejemplificar el tema, ¿verdad? No los vamos a mencionar todos porque es un tema muy técnico y lo que quiero yo hacer en este tema es más que todo puntualizar algunos aspectos en que falla mucho el importador. El FOB o el exportador también, porque es un tema que se negocia en ambas vías, ¿verdad? Partes. Entonces, lo que es el tema FOB, el FOB que dice, el vendedor me tiene que colocar a mí la carga en el buque, ¿verdad? Hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. De ahí en adelante, lo que suceda va a ser responsabilidad mía como compradora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el vendedor me tiene que colocar a mí la carga en el barco. Todos los costos que hayan inmersos en esa operación, desde que él sacó la carga de su planta hasta ponérmela en el barco, corren por cuenta del vendedor. Quiere decir que yo como compradora me tendría que encargar del transporte internacional, ¿verdad? Porque él no lo va a pagar, él simplemente me lo coloca en el buque que fue designado por el comprador. Y así van movilizándose los Incoterms. Los Incoterms están en 4 grupos. Está el grupo E, que solamente es el Excur, que fue el ejemplo que noté anteriormente. Los del F, que son el FCA, el FAS y el FOB. Están los del C, que es el CFR, el CIF, el CIP y el CPT. Y están los D, que es el DAP, el DAT y el DDP. Entonces, ahí se va corriendo. El primero es el Export, el último es el DDP. El Export, la única responsabilidad que tiene el vendedor es prácticamente en su factura cobrarme el costo de la mercancía. Los demás riesgos, como dije, y toda la logística corre por cuenta del comprador. Entonces, ahí la máxima responsabilidad la asume el comprador, pero el DDP es el último. De todos los Incoterms en la cadena, conforme van moviéndose, ¿verdad? En ese orden que fui diciendo, en el término de los grupos, primero el E, F, C y D, el DDP es el último, y el DDP es prácticamente toda la responsabilidad la asume el vendedor, al contrario. El vendedor es el que nos va a decir a nosotros, o sea, es el que va a asumir todos los gastos, incluyendo los pagos de los impuestos, de aduanas, incluyendo el pago de la nacionalización. O sea, él va a asumir todos los cargos logísticos. Pero, ¿qué pasa cuando yo negocio ese tipo de Incoterm? Los Incoterm también van en función del medio de transporte que yo utilizo. ¿Cuáles son los errores que se cometen cuando hago la importación, cuando hago importaciones o cuando hago negociaciones de Incoterms? Las negociaciones de los Incoterms, como les digo, hay unos que son únicamente o exclusivos para funciones marítimas, para vías navegables. Y esos son el FAS, el FOB, el CFR y el CIF. Y hay gente que negocia estos términos en otros medios de transporte. ¿Qué es lo que pasa? Que si algo le pasa a la mercancía, ya ahí nadie va a tener la responsabilidad, porque estoy haciendo una negociación con un término de compraventa incorrecto. Estos 4 son exclusivos para vías navegables. Los demás, de los 7 restantes, son utilizados en cualquier medio de transporte, incluyendo marítimo. No es que lo excluye, puede incluir, o sea, puede aplicarse también para vías navegables. Pero ¿qué pasa? Que a veces, por ejemplo, el CIF es muy común utilizar el CIF, porque el CIF es el término prácticamente que se convierte en base imponible también para efectos aduaneros. Entonces mucha gente lo es muy fácil negociar CIF, pero a veces resulta que me llegan facturas que dicen CIF Juan Santamaría, cuando el CIF únicamente es para vía navegable, ¿verdad? Entonces, si yo negocio de esa forma y después resultó que pasó algo, ¿verdad? Y entonces ahí empieza el intercambio de quién tuvo la responsabilidad y quién tiene que pagarle a quién. Pasa que si se van a un litigio internacional, pierden ambas partes el litigio. ¿Por qué? Porque al final están negociando un término en un medio de transporte equivocado. Otra cosa que la gente no tiene claro es que hay unos casos en donde los Incoterms, el que paga no necesariamente es el que asume el riesgo. A veces creemos que porque usted pagó el transporte internacional como vendedora, entonces si pasó algo, usted como lo pagó, usted me tiene que pagar a mí porque pasó una situación justo cuando iba durante el transporte internacional la carga.
¿Y qué pasa en esos casos? De ahí, resulta que la gente desconoce que los términos de Incoterm no necesariamente los riesgos y los pagos van de la mano. Los Incoterm fungen como, bueno, determinan quién paga el transporte principal específicamente, entre otros costos logísticos, ¿verdad? Me van a definir el medio de transporte que debo utilizar, ¿verdad? Ya vimos que está el tema marítimo, ¿verdad? Que son 4, que son exclusivos para vías marítimas, y también el tema de riesgo. Nosotros cuando negociamos un Incoterm tenemos que tener muy claro quién tiene que asumir el pago, pero también quién debe asumir el riesgo. Entonces, en cuestión de Incoterm, lo que es los del grupo E, F y D, riesgo y pago van de la mano. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en el pago si yo negocio, por ejemplo, se me ocurre un DDP, que era el ejemplo que exponía anteriormente, el pago y el riesgo van de la mano en los D. Entonces, quiere decir que si el vendedor tiene la obligación de ponerme a mí la carga en mi planta con todos los cargos incluidos, transporte internacional, gastos de exportación, gastos de importación, nacionalización, impuestos y demás, su obligación, ¿verdad? Y su riesgo van de la mano. Es decir, que si le pasa algo a la carga durante ese trayecto, el responsable es el vendedor. Pero ¿qué pasa con los C? Que ahí riesgo y pago no van de la mano. Porque en los C, el vendedor paga el transporte principal. O sea, él es el que va a pagar el flete internacional. Pero el riesgo de él termina hasta que lo colocan en el barco, por ejemplo, en un CIF. Y de ahí en adelante el riesgo lo asume el comprador, aunque el vendedor haya pagado el transporte principal. Que si pasa algo ahí, que no creamos que porque el vendedor pagó el transporte principal, quiere decir que él asume lo que le vaya a pasar a la carga. Incluso si uno lo ve desde el punto de vista, hay 2 Incoterm, que es el CIF y el CIP. El CIF es para vías navegables, el CIP es en igualdad de condiciones, pero para cualquier medio de transporte, que incluye un seguro con cobertura mínima de un 110%. Es una cobertura mínima. Pero vean que cuando se negocia esos términos, el que vende es el que compra el seguro, pero lo hace a favor del comprador. ¿Por qué? Porque él no es el que tiene el riesgo. Entonces, si pasa algo, yo pago el seguro como comprador, como vendedora, perdón, pero quien asume el riesgo es el comprador. Muy interesante, Yolene. Vamos a ir a unos anuncios y luego vamos a regresar con el tema de los Incoterm y también con algunas preguntas. Experiencia Contable es un programa patrocinado por ABN Contadores, una empresa dedicada al ejercicio y capacitación de la contaduría pública y privada con más de 20 años de experiencia. Teléfono 2234-0376. 2234-0376. Visite nuestro sitio web www.abncontadores.com. ABN Contadores. Estamos de nuevo en su programa Experiencia Contable con nuestra invitada especialista en comercio internacional, logística y aduanas. Vamos a hacer algunas aclaraciones sencillas de consulta básica, como por ejemplo la diferencia entre aduana y agencia de aduanas. Vamos a ver, en el sistema aduanero nacional existe una serie de auxiliares de la función pública que trabajan al servicio del sistema aduanero nacional. Ellos son el agente de aduanas, los depósitos fiscales, los consolidadores de carga, incluso empresas como por ejemplo las que están registradas como Zona Franca, Perfeccionamiento Activo, Domiciliario Industrial, los courier, etcétera. O sea, son una serie de empresas de índole privado que trabajan en función del Servicio Nacional de Aduanas, ¿verdad? Las aduanas son aquellas por las que pasamos las transacciones internacionales, son las
por ejemplo, la que está en Limón, la aduana de Central, que es la que está en Calle Blancos, la aduana Santa María, que está en el aeropuerto, la de Peñas Blancas, Paso Cana, o sea, son las aduanas son los entes reguladores del control del comercio internacional. Los auxiliares de la función pública son los que coadyuvan a ese control, ¿verdad? Son entidades públicas y privadas que coadyuvan al control, entre ellos está la gente de aduanas, pero la gente de aduanas lo que hace es básicamente hacer el DUA o la Declaración Única Aduanera, y es el que también tiene responsabilidad solidaria con el importador de todo lo que se declara en ese DUA, ¿verdad? Entonces la gente es como el intermediario que usted puede utilizar en cualquier transacción. En algunos regímenes aduaneros no es de carácter obligatorio, por ejemplo en la exportación. Usted como empresa quiere exportar y no quiere utilizar un agente de aduanas, lo puede hacer, siempre y cuando tenga obviamente un sistema autorizado que pueda ligarse al TICA, que es el sistema de aduanero, y poder hacer las transferencias de información hacia la aduana. La agente de aduanas es optativo en unos casos, pero es obligatorio en otros. En el caso de la importación, que es lo que hemos venido definitiva, ¿verdad?, es de carácter obligatorio porque hay impuestos de por medio y él es el intermediario, digamos, ante el fisco del pago y de la correcta, digamos, declaración de la información de lo que yo estoy importando. Excelente aclaración, Yoleni. Yoleni, hay un anuncio o un aviso que mandó el Ministerio de Hacienda donde habla de que va a entrar en rigor en operación el transporte multimodal internacional marítimo terrestre. O sea, ¿qué es una nueva modalidad o ya estaba o por qué Hacienda lo está ahorita promocionando, digámoslo así? Sí, el transporte multimodal es cuando utilizamos varios medios de transporte en una sola operación. Tal vez en Costa Rica no es tan digamos, tan obvio ver eso, porque Costa Rica es muy pequeño y no hay como mucho movimiento. Hay países en donde, por ejemplo, utilizan el tren para movilizar de un estado a otro, digamos como en Estados Unidos, que pueden utilizar el tren, y en una misma operación lo dejan en cierto lugar y de ahí lo retira, qué sé yo, una parte, o sea, lo ponen en un puerto y de ahí lo mueven marítimo. Se utilizan varios medios de transporte, más de 2, en una misma transacción con un único documento de embarque. Bueno, ahí habría que pensar que hay posibilidades de crear ciertos canales de transporte en Costa Rica que ya no existen ahora. Lo que está diciendo Hacienda es que lo está sacando como un decreto adicional, invitando a los auxiliares, como el sello Leni aduanales, para que publiquen o motiven ese tipo de transporte. Sí, porque internamente multimodal no existe en este momento. Solo se da mucho, digamos, el tránsito. No existe. Sí, se da mucho el tránsito. Por ejemplo, yo puedo traer una carga vía marítima por Limón y de ahí la puedo enviar terrestre a Centroamérica, ¿verdad? Entonces es un régimen distinto, ¿verdad? Porque yo estoy utilizando 2 medios, pero en el momento que llega a Limón yo corto un documento de embarque, ahí termina mi documento marítimo y continúa un documento terrestre, una carta de porte, se hacen 2 documentos, exacto. El transporte multimodal es en una sola, o sea, es un solo, digamos, por decirlo así, un solo transportista que me da esa funcionalidad de utilizar más de 2 medios de transporte diferentes. Sí, ahora que mencionas eso, conocemos una empresa, o por lo menos una naviera, ponía en Limón la carga y se traslada terrestre hasta Nicaragua. Correcto. Sí, pero digamos normalmente lo que hacen es que se corta, digamos, como eso tiene que venir acompañado del contrato de transporte o el documento de embarque. Si yo lo traigo, qué sé yo, de Colombia hacia Costa Rica, entonces yo lo puedo traer vía marítima, llega a Limón y resultó ser que en Limón simplemente va a ser un tránsito por Costa Rica porque la carga no es para Costa Rica sino para Nicaragua. Entonces simplemente ahí se hace otro documento de embarque que es la carta de porte y se traslada hacia Nicaragua, ¿verdad? Entonces ya el documento de embarque marítimo, ya la validez de él terminó en el momento que tocó puerto y de ahí en adelante funge la carta de porte, que mucha gente lo hace para lo que son tránsitos, o por ejemplo que venga una carga de Nicaragua hacia Panamá y únicamente utilicen a Costa Rica como un tránsito, ¿verdad? Eso es muy común. El transporte multimodal aquí, pues
Yo no tengo así como conocimiento de alguna empresa que haga ese tipo de... Por ahí me mencionaban unos alumnos de la universidad que se usa a veces el tren en algunos casos, lo que son bananos, no sé, la verdad. Bueno, Si si será posiblemente vamos hacia atrás en el tiempo en Costa Rica, Ujú. el tren hacía un transporte, Sí, de Era banano. la Lo- principal transporte. lo a nivel ponía de- en sus Ujú. terminales o Sí. predios y Sí, puede ser interesante que veamos al tren moviendo cargas Sí, de hay limón. que ver cuál es el plan que tiene Sí. Hacienda para eso, porque sí está motivando mucho a los auxiliares y está dándole como publicidad, digamos, esa modalidad a nivel Sí, de... a nivel logístico, como todo ha sido tanto crecimiento, ¿verdad? Y ha sido tan globalizado todo, pues ahora se busca facilitar, ¿verdad? El comercio internacional. Entonces la aduana siempre busca abrir puertas, obviamente protegiendo siempre sus sectores productivos, ¿verdad? Y no dejarlos ahí al aire, ¿verdad? Porque son sensibles a la economía nacional, pero se busca mucho apertura de mercados, se busca mucho comercialización, ¿verdad? Buscar internacionalizar y eso nos ayuda a nosotros, digamos, como al final como consumidores es un beneficio, ¿verdad? Porque ya usted tiene toda la posibilidad y toda la gama de elegir de dónde traigo las cosas, si las compro locales, si las importo, si decido qué decido yo hacer y eso me da a mí es una interesante gama. eso que usted está tocando, porque también así el Estado se asegura de que su población tenga los insumos básicos para su subsistencia a través de Sí. todo lo que se da en el juego de la importación. Ujú. Sí, porque realmente lo que se busca, bueno, la aduana se ha venido creando buscando más bien alternativas de desarrollo, ¿verdad? Lo que se busca siempre, ahora hay mucho profesional. Antes las aduanas era más gente empírica, ahora hay muchísimo profesional, hay carreras universitarias, etcétera, que le han dado las herramientas a la aduana, y llámese aduanas ya al Servicio Nacional de Aduanas, a dar un pie gigante, ¿verdad? A nivel de, digamos, de controles, de fiscalización, pero también en temas de apertura. Vea que Costa Rica ya tiene una serie de Así, tratados de libre comercio que le ha dado pie, digamos, a crear esa facilidad o esa facilitación en el comercio internacional. así como usted lo explica, me está dando a entender que la aduana, más que un ente controlador de impuestos, en este momento viene a ser un ente que se viene a ser parte importante del desarrollo de un país. Correcto. Correcto, y eso es parte de la política comercial que ha venido teniendo Costa Rica, ¿verdad? O sea, la política comercial de Costa Rica es apertura de fronteras, siempre con controles y fiscalizaciones para evitar contrabando, para evitar riesgos fiscales también, pero sí se busca, digamos, desarrollar eso porque es parte de la política comercial que se ha venido dando en los últimos años. Un detalle ahí era lo que usted mencionó sobre alguna importación, sí, Ujú, que bueno, ya lo explicó bien, que es puesta en un puerto marítimo, ujú. que se puede dar por una negociación mal hecha puesta, por ejemplo, en Alajuela. Sí, en el aeropuerto. ¿Y por qué ocurre eso? Porque Ocurriría. la gente no conoce los Incoterm y negocian sin tener claramente establecido qué es lo que estoy negociando. Por ejemplo, hay personas que negocian export y no conocen ni siquiera la estabilidad política del país donde va a ir él a hacer toda la parte de logística, ¿verdad? Yo como comprador, si yo me voy a exponer a negociar un export es porque realmente tengo espuela para hacerlo. Si yo no tengo espuela para hacerlo, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber, primero, conocer la legislación de ese país, a ver si, ¿verdad? Si voy a hacer las cosas bien, tener proveedores logísticos en ese país, ¿verdad? Para que me hagan un trámite de exportación, para que me haga un transporte local. Puede ser la misma naviera si es un producto que me va a mandar un contenedor completo, pero si es un consolidado, ya ahí yo tengo que llevarlo a una terminal de carga. ¿Cómo hago eso? ¿Y qué pasa? Que el vendedor, la responsabilidad es simplemente ponérmela en su planta y decirme el día o la fecha de entrega. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo un montacargas, si yo tengo que es una carga, que soy un pallet? Y resulta que yo no tengo un montacargas, ni puedo alquilar uno,
Entonces yo le puedo decir a mi vendedor, mira, me puedes montar esa carga a mi medio de transporte. Pero ¿qué pasa si en el momento que ese montacargas toma la pallet se le cae y se daña el producto? ¿De quién sería la responsabilidad? La responsabilidad sigue siendo del comprador, porque si yo estoy negociando un export, la responsabilidad del vendedor es simplemente ponérmela ahí. Si me está haciendo un favor o me está cobrando ahí un poquito más por el tema del montacargas o el tema del arribo al medio de transporte, al final sigue siendo responsabilidad del comprador porque yo negocié un export. Entonces mejor negocio un export y negocio un FCA que puedo cargar, o sea que ya el vendedor tiene esa responsabilidad de asumir la cargada de la mercancía al medio de transporte. Entonces ahí es donde la gente no conoce, ¿verdad? No conoce los términos de compraventa. Yo hablaba del tema de los riesgos. A veces pasa que negocian un CIF, hay un seguro de por medio porque el CIF incluye seguro, un seguro de cobertura mínima. Ni siquiera el vendedor está obligado a darle mayor cobertura. Si yo quiero suplir un seguro con mayor cobertura, yo como comprador tengo que o sea, dar una máxima cobertura o comprar yo el seguro con la máxima cobertura. ¿Verdad? El vendedor simplemente, o sea, la responsabilidad de él es únicamente negociarme a mí con mínima cobertura. Por ejemplo, vamos a pensar en Panamá y Nicaragua, que están al lado. Es muy dado o se da que Costa Rica, bueno, importadores van a Panamá, se traen un contenedor de llantas de China. Las llantas oficialmente yo las importo de Panamá o juega algo China. ¿En qué aspecto? En que yo voy a Panamá, compré el contenedor en Panamá a panameños y me lo traigo, ¿ok? Posiblemente le meta algún tipo de zip. No tiene ningún sentido o no aplica si me lo traigo terrestre. No, porque digamos ya de Panamá a Costa Rica usted ya puede negociar un término de compraventa que sea afecto al transporte terrestre. Cualquiera de los otros 7 restantes de los 11 que hay, que no son exclusivos para vías navegables, tiene que ajustarse obviamente digamos, a la negociación que yo estoy haciendo. Si yo, por ejemplo, como compradora, quiero asumir el mínimo riesgo, y porque soy nueva en el tema, ¿verdad? Nunca he importado y quiero asumir el mínimo riesgo, yo puedo decirle a mi vendedor, negocio un DDP, usted me paga absolutamente todo y en su factura nada más llega y me dice cuánto es y yo le pago y usted me lo coloca en mi planta. Que es lo más seguro para un comprador nuevo, pero sí, tiene sus pros y sus contras. Número 1, a veces la gente cree que por negociar un DDP, la responsabilidad mía a nivel de aduanas es nula porque él pagó todo. Pero no, que vea que casualmente, aunque el vendedor esté haciendo toda la transacción y toda la logística y esté pagando impuestos, la responsabilidad, digamos, a nivel de importación sigue siendo mía, porque si la aduana me hace una auditoría, no va a ir al país de exportación a auditar a la empresa que importó. La empresa al final que está poniendo el nombre soy yo, porque para poder importar la empresa tiene que estar dentro de Costa Rica. Entonces él tal vez pudo haber hecho toda la transacción internacional, pagar los impuestos, pagarme todos los gastos logísticos, ponerlo en mi planta, pero yo sigo siendo la importadora. El DUA va a estar a mi nombre. Entonces vean qué interesante cuando uno negocia términos de compraventa. Y otro punto importante, si el vendedor está asumiendo todos los costos, incluyendo el pago de impuestos, ¿qué pasa con el impuesto de ventas? Si él lo paga, él no lo recupera y me lo va a cobrar a mí y yo voy a tener un costo mayor en mi costo de producto. Exacto. Si él no lo paga y lo pagué yo, entonces yo sí puedo, digamos, tener un crédito fiscal. Entonces vean qué interesante lo que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de pactar un término de compraventa. A veces uno busca lo más fácil, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo voy a negociar un DDP porque para mí es mucho más fácil que venga el vendedor y me pague todo, que él se encargue todo y solo me dé la factura. Y entonces viene la aduana y me dice, bueno, señorita, usted está importando estos productos, ¿dónde están los documentos? Ah, es que el vendedor es el que se encarga, la agencia de aduanas yo ni la conozco, el señor es el que se carga.
sería costarricense. Ah, sí, O sea, claro, entonces tiene que ser. Él tiene que vendedor negocia contactar con la... tiene para esa contacta- gracia agarra uno la de aquí. contactar proveedores logísticos Ujú, aquí. sí. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si el vendedor presentó una factura con menos costo para que le cobraran menos impuestos? Ujú. Al final, si él no tiene una empresa aquí que esté importando, sino que soy yo el que estoy importando y el que estoy apareciendo en los DUAs como importador, aunque él esté pagando, si él no está actuando correctamente, la responsabilidad va a correr a mi cargo. Otro ejemplo que les puedo exponer que puede suceder en lo que son negociaciones de Incoterms, por ejemplo, se da mucho el DAT. ¿Qué es el DAT? El DAT es un Incoterm que se utiliza. El vendedor me lo tiene que colocar en una terminal de carga, ¿verdad? En el país de destino, descargada del medio de transporte donde viene. Ahí que termina la responsabilidad del vendedor. O sea, si él, por ejemplo, me negoció un consolidado de carga y la terminal de carga de ese transportista está en San José, él va a movilizar la carga desde su puerto o desde su país hasta San José. Pero vea lo que pasa. Él me lo coloca a mí en un depósito fiscal, en una terminal de carga, que puede ser un depósito fiscal en San José descargado. O sea, él me lo va a dejar en el piso de ese lugar. ¿Qué es lo que pasa con el DAT? Que el flete del puerto a San José no es parte del valor de aduanas. No es parte de lo que yo tengo que considerar para efectos de cálculos de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no le digo a él que en el documento de embarque o en la factura comercial, porque ese costo va a estar en mi factura porque lo está pagando, no define o no separa cuánto le costó a él el flete desde origen hasta el puerto, por ejemplo, Limón, y de Limón a San José, a mí me van a cobrar impuestos por todo. Entonces voy a perder porque me van a cobrar impuestos por todo porque la agencia de aduanas no va a tener la forma de decirle a la aduana, este señor pagó $1,000 y de esos $1,000 son 800 de flete internacional hasta Puerto Limón y 200 son de flete local hasta San José. Entonces, como el documento de embarque o el documento de transporte, ni tampoco la factura comercial lo indica por separado, sino que me da un monto total, entonces ellos me van a cobrar impuestos por todo. ¿Y quién va a perder? Yo. Sí. Y eso sucede mucho en consolidadores de carga, porque a veces no viene reflejado en la documentación la separación del monto por concepto de transporte internacional, ¿verdad? O desde origen hasta tocar puerto, y el monto por digamos, movimientos locales. Y como su último destino es un lugar interno en Costa Rica, más allá del puerto o de las fronteras, entonces, lógicamente, si no reflejo esa diferencia, me van a cobrar impuestos de más. Vamos a ir concluyendo por razón de tiempo. Nos está ganando y el tema es demasiado rico, demasiado amplio y a la vez muy práctico para empresas y personas importadoras, tanto personas físicas como jurídicas. Todavía queda mucho por decir y mucho por aprender sobre el tema de Incoterms de esta noche, Negocie con Éxito. Pero para negociar con éxito en todo esto considero que se debe tener la asesoría de una persona experta en logística, aduanas y comercio internacional, como es la empresa LCE Consultores. LCE Consultores, que es dirigida por la licenciada Yorlene Jiménez, aquí presente. Damos gracias a Yorlene por estar con nosotros en estos 3 días. Y vamos a despedirnos, licenciada Ivette Barbosa. Igual agradezco mucho a Yorleni por estar estos 3 días y a Rebeca que hoy no nos acompañó, pero realmente sembró esa semilla en lo que es el tema de importaciones y exportaciones. Algo que quiero como recordar es que el importador es el responsable directo de todo lo que traiga al país, ya sea inventario, sea activos, sea bienes, va a ser el responsable directo y va a tener que tener esa documentación a mano 4 años. Y es el que va a dar cuentas a aduana y a Hacienda como tal de lo que realizó y que va a tener riesgos si no se asesora correctamente.
Si cree que lo sabe todo y lo hace, va a cometer errores que le va a afectar el costo de su producción y va a generarle, puede ser pérdida total del producto que se le quede ahí en el puerto o en la aduana, o pérdida al final que no va a ganar nada por la venta de su producto. Muchas gracias, Yolene, la verdad es que aprendimos montones en estos 3 días y sé que va a quedar estas ganas de aprender más. Esperemos tenerla en otro programa Claro. más adelante para que nos acompañe. No, a ustedes las gracias más bien por habernos invitado. Realmente es muy enriquecedor y muy importante. Son temas que nosotros el día a día lo manejamos y que sabemos que la gente comete muchos errores, que no solamente le pueden costar tiempo, sino también le pueden costar dinero, ¿verdad? Entonces les agradecemos. Nosotros como LCD Consultores ofrecemos servicio de asesoría. De igual manera, si la empresa desea hacer o enriquecer a su departamento, ¿verdad? También damos cursos in-house para las empresas. Nos apersonamos a la empresa y les damos cursos y asesoramos a su departamento para que pueda facilitarle también, ¿verdad? El buen manejo o correcto manejo de las importaciones y exportaciones. Buenas noches a todos. Recuerde, para tener una importación exitosa, consúltenos y con mucho gusto le referimos a la empresa que puede ayudarles, en este caso LCE Consultores. Buenas noches. Buenas noches. Este fue el programa de hoy de Experiencia Contable. Experiencia Contable. Un programa pionero de la radio en Costa Rica. Nuestros invitados son profesionales comprometidos con la contaduría y la educación. Experiencia Contable. Háganos llegar sus comentarios durante la semana a nuestro Facebook, Experiencia Contable, o disfrute de todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube como Experiencia Contable, dirigido por la señora licenciada Ivette Barbosa, contadora pública y privada, apoyada en su producción por el señor Eterlí Núñez, administrador. Experiencia Contable. Le esperamos el próximo jueves al ser en punto las 8 de la noche. Experiencia Contable. Experiencia Contable.